Estamos en el Lectódromo Nocturno. Estamos con Matías analizando la obra de Cervantes y estamos haciendo un un azar. Donoso, lo que estamos haciendo aquí es una suerte de donoso escrutinio. Uno de los episodios más interesantes de justamente del Quijote, que más me gusta a mí, es ese golpe de magia, que es raro en Cervantes, pero que está allí en el centro de la literatura central de nuestra literatura, que es el Quijote. Que es cuando, después de su primera salida, Alonso Quijano vuelve todo roto, y todavía sin ser Quijote, a su casa porque lo cagaron a palos unos aldeanos a los cuales él les pidió favores por ser un caballero andante buscando aventuras. Lo cagan a palos, vuelve todo roto a la casa. Entonces sus amigos de toda la vida, el barbero y el cura, que son los cultos del pueblo, sí, se juntan para decidir qué hacer con su amigo que volvió todo roto y resuelven que está loco por culpa de los libros. Sí. Entonces, muchos libros de caballería, demasiados libros de caballería. No, muchos libros en general. Sí. Van a la biblioteca de Alonso Quijano, sí, y hacen del donoso escrutinio de todos los libros que lee Alonso Quijano y que lo fueron enloqueciendo. Y entonces van diciendo uno por uno los libros y dándole el valor que al juicio del barbero y del cura tenían los libros. Este es malo, este es bueno, este va a la hoguera, este no. Y rescatan uno. ¿Es de quién? De Cervantes Saavedra. O sea, Saavedra habla de sí mismo con humildad en la obra, metiendo un cuento suyo en un episodio que nunca fue, que es estrictamente ficcional, rompiendo la cuarta pared, como cuando el propio Borges dice en la enumeración de las cosas que ve en el Aleph, que es el lugar donde se ven todas las cosas que hay en el mundo, que está viendo tu cara, y en ese momento rompe la cuarta pared, porque lo que está viendo es al lector. Sí. Y ahí entonces siente vértigo y llora, porque sus ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que nadie ha mirado, el inconcebible universo. Eso, 300 años antes, lo había hecho el compañero de letras, don Miguel de Cervantes Saavedra, del que además quiero hacer una salvedad. Si hiciéramos una novela o aún una película con la vida que tuvo Miguel de Cervantes Saavedra, tendríamos así más aventuras y entuertos que en el propio Quijote. Porque la vida de Miguel de Cervantes Saavedra es una novela, maravillosa novela. Peleó en Lepanto, lo sabemos, pero también estuvo preso de los árabes y preso de España también. Fue prestamista y recaudador de dinero. Fue el más odiado de todos. Y en la cárcel engendró, con su seco y estéril ingenio, tal cual él mismo dice, en el prólogo del Quijote, al propio Quijote. ¿Te acuerdas usted del prólogo del Quijote? En este momento, no. El prólogo del Quijote empieza bardeando al lector. Dice... Sí. Desocupado lector. Uy, ¿dónde estamos? Quijote. ¿Está el Quijote por ahí? Está el Quijote. Desocupado lector. Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más discreto y el más gallardo que pudiera imaginarse, pero no ha podido contravenir el estéril y mal cultivado ingenio mío, el orden de naturaleza que en cada cosa engendra a su semejante. ¿Y qué podrá engendrar entonces el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos raros y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se crió en una cárcel? Vamos a porque aparecen cuando quieren. Los libros en esta biblioteca son mágicos, aparecen cuando... Bueno, igual el Quijote está en todos lados. Sí, obviamente la gente puede ir buscando, encontrando alguna reseña. Bueno, para los pibes le estamos hablando
internautas, ¿no? La gente que usa el internet es más fácil. Hay una edición de... Somos analógicos. Hay una edición de 1603, que sería de la primera edición, sí, que se encontró en una biblioteca en la iglesia de Cachi, en Salta. Hará unos 5 años. De Cachi en Salta. ¿Valles Calchaquíes? No, eso sería ya subiendo a la punta. Cachi es el cerro más alto del Valle Calchaquí. ¿O no? No, tenés razón, sí, Cachi es en los Valles Calchaquíes. O sea, Cachi y Cafayate son los Valles Calchaquíes. ¿Encontraron ahí una obra de Cervantes antiguo? Digo porque en los pueblos de la Puna Argentina hay pueblitos muy digo, no sé si Lezama Lima, no existía América para el Quijote. Digo, sí. Otros autores, ¿no? En realidad. Pero no existía América, ¿no? Básicamente el lugar donde extraían, no sé si estoy hablando de Lezama Lima, por ahí lo estoy citando mal, pero no existía para el Quijote esa España, no, José María Rosa, por ahí. No existía para España de la literatura, no existía América más como un lugar donde se extraían Juan José Hernández Arregui, trayendo un poco qué es el ser nacional. No existía para España en esa época lo que es América. ¿Cómo se llamaba el muchacho del Izquierdo Nacional? Siempre se me va el nombre. Tiene mucho. El Colorado. Ay, la puta madre. Bueno, no me voy a acordar. La izquierda latinoamericana. Igual. Vio como somos para la idea del hombre a caballo. Para la idea del hombre a caballo es muy americano, muy argentino. De la patria se hizo a caballo, ¿no? Es el romance o la idea romántica del héroe. Hay que hacer una novela de neocostumbrismo que se llame Los Eurocéntricos. Sí. Tipo los pichiciegos, en torno a los pichiciegos, sí. Con el lenguaje que después vimos cinematográficamente en Ocupa, televisivamente, cinematográficamente el Pizza de la Paz y todo eso, bueno. Pero que se llama Los Eurocéntricos. Hubiese estado bueno que viviera Roberto Foucault para escribirla, pero podemos conseguir un escritor para los pichiciegos, por ahí andan los pichiciegos. Una obra que cuando se escribió era plena dictadura, un relato de Malvinas. Sí, en su imaginación fue como bate, como diría Leopoldo Marechal. Ciertamente un relato oportuno también porque halló también el momento comercial. Fue escrito muy rápidamente y se publicó apenas terminada la guerra. Entonces fue el primer libro sobre la guerra de gran tirada en un momento. No tiene que ver con la guerra. Hasta fue un fenómeno. No tiene que ver con la guerra. Tiene que ver con la guerra, sí, pero en cuanto a la visión de lo que la gente tenía de donde la gente miraba eso y te podía desconocer todo el mundo. De hecho, sí. Pero es como un relato dentro de la guerra, una historia dentro de la historia. Ahí donde trabaja algo que ya en la época se sabía. Vos me decís, sí, se presenta en el momento de término de la dictadura, ¿no? Pero ya el trabajo es durante. Ya se conocía de los vuelos de la muerte, ya se conocía de la cantidad de desaparecidos. Sí. Y en una parte, en un fragmento... Y quien estuviese dedicado al periodismo en esa época sí no podía decir, yo no sabía de eso. Quienes estaban en el ámbito periodístico, el ámbito editorial, televisivo, de comunicación... Recuerdo que ni hablar, por supuesto, del ámbito del ejército. Para relacionarlo, ¿no? Porque todo lo nuestro se relaciona con el ecuestre, decía un personaje controversial. El argentino es un hombre de caballo, básicamente. Y entonces esta idea de que se justifica el accionar a veces violento, porque en el pasado hubo una especie de código sanguinario. Y nosotros del romance, nosotros, ¿no? Como país surgimos al mundo teniendo 70 años de previa a degüello. Fueron 70 años a degüello. A degüello. A degüello. No para... Coronel Borges. De hecho, nuestra pena de muerte, nuestra pena de muerte vernácula es el degüello. Sí. Hoy día no se sostiene ningún tipo de pena de muerte. Pero asustaría bastante vivir en un mundo donde existiese la penalidad definitiva para delitos aberrantes y que están al alcance de la comisión de cualquiera, porque cualquiera puede cometer ese delito. ¿Quién no tendría en su vida la posibilidad o el mero deseo de desgraciarse
Pero no es más. Se derogó del Código Penal el duelo como atenuante del homicidio. Es decir, antes había un código en los varones argentinos. Claro, los varones argentinos había un código desde la época de Irigoyen. El Piti habría asesinado a su hombre en un duelo y habría estado libre si se considerara que murió en un duelo. Mira, desconocía el relato. No, el relato del Piti por lo pronto no hemos escuchado. Pero también está muy relacionado con esta de Juan Moreira de la Faca, del Don Quijote, ¿no? Hay una cosa... Sí, de sacar el facón por cualquier cosa. Me estás haciendo un chiste, me dijo puto, salió, inmediatamente sacó el facón. Y así resolvieron el asunto. Bueno, hay episodios recientes. Bueno, a mí lo que me gusta de nuestra nueva cultura futbolera, digo nueva porque, si bien es viejísima, es posterior a esa cultura del facón, que hace en esta parte del mundo. ¿Maradona sería un Juan Moreira? No, lo que hace, por ejemplo, en el mundo del fútbol se lleva el insulto hasta lo último. Y la joda es que vos puedas recibir el más aberrante insulto, aún contra tu madre, o lo más sagrado, y responderlo con una sonrisa. Y a ese temple, porque eso se llama temple, te lo enseña el fútbol. Acá. Claro que los franceses eso no lo entienden, se ofenden. Claro. Pero es una cuestión... Para ustedes, franceses, entiéndanlo. Nosotros tenemos... No necesitamos hablar su lengua. No es necesario, aparte no la entiende nadie. Es los perros. Los perros hablan. Y ustedes la entienden. Además, a la larga todo el mundo habla castellano. Igual está todo bien. O sea, todo bien. Nos vamos a entender entre suburbios, en todo caso. O sea, es que... Esto es un suburbio intelectual, lectódromo nocturno, tiene esa connotación siempre. Yo yo nunca estaría en el suburbio de Francia. No. Acepto estar en el suburbio de Buenos Aires. Pero sí estuvo Raúl Escari, que de cierta manera es el fantasma detrás de todo esto. Se está pelando en este momento Raúl Escari estaría escuchando, ¿no? De hecho me parece que recién vino. Realmente me suena. Raúl Escari estuvo en los suburbios. Tengo por ahí una pintura, una foto de los suburbios. Bueno, ahora no la voy a encontrar. Pero Raúl Escari... Perdón, no sé si esto se está grabando de qué manera. Esto que está acá, esto no es Toledo, no es Florencia, no es un apartado castillo en las afueras de Lisboa, no es Sintra. Esto es una biblioteca de González Catán. It's a little castle in a Buenos Aires suburb. González Catán. González Catán. Sí, ahí va. Puedes continuar un poquito más hasta que completemos los 20 minutos para que por lo menos no se aburran. ¿Esto es un paquete? Sí, es un paquete, que no se aburran. Les vamos contando un poco más. Acá enfrente les voy a contar algunas cosas. Ecológico Cultural La Encarnación. González Catán es una localidad suburbana de Buenos Aires en la que vivimos unas 450.000 personas. Hay algunas de estas gentes del suburbio que tienen bibliotecas, otras que simplemente leemos sus libros, los libros de esas bibliotecas. Y la literatura no ha pasado desapercibida en González Catán, a su vez González Catán no pasó desapercibido para la literatura. Has de saber, querido telelector, que entre los hitos literarios de González Catán se halla el cuento Otra Esperanza, del compañero Adolfo Bioy Casares, que transcurre supuestamente en Puente Escurra, y en el cual, a orillas del río Matanza, que pasa acá nomás en el fondo, a unos 5 kilómetros de donde me encuentro, se interna a gente que sufre dolores espantosos en ese sanatorio. En ese sanatorio a la gente se la conecta a la ciudad lindera, para el caso González Catán, a los fines aprendiendo que el dolor también es energía, con sus dolores produzcan la energía que alimenta a la pequeña ciudad. De modo tal que ese hospital para enfermos de grandes dolores también es, con esos enfermos de grandes dolores, la usina del pueblo. Ese cerebro retorcidito de ese Adolfo Bioy Casares, que puede pasar por un mero autor para señoras que masitas con té en la biela, también es el Bioy Casares
nuestro, el que además conoce González Catán y Puente Escurra, pese a que es supuestamente de Alcurnia, más que algunos autopercibidos populares que cuando les decimos que vengan a González Catán, agarran y piden custodia, o peor aún, nos preguntan dónde queda ese lugar al que indefectiblemente pronuncian González Catán. En fin, estos libros ante los cuales nos encontramos están en González Catán y espero sirvan para el resto de la gente. Acá volvió el amigo con los huevos al plato. Y prácticamente estamos pasando una circunstancia en Argentina que a veces te ponen los huevos al plato, literal. Sí, sin duda. Literal entre literatura. Ahora, volviendo a la conexión argentina, y estamos en una zona que podemos definirla vinculada con lo pampeano o vinculado con lo porteño. O no, porque cuando decimos esta cosa de civilización y barbarie, yo lo vinculo a lo porteño, a González Catán. ¿Lo pampeano a lo bárbaro? Desde el punto de vista aluvional sí, pero eso es por sus habitantes. Pero para mí la geografía de González Catán está directamente relacionada al puerto. Esto es un suburbio del puerto. Porque la gente de aquí vive aquí justamente porque allá hay un puerto. La plaza... La telaraña de... La plaza de González Catán es la plaza de la cabeza de Goliat de Scalabrino. No, de Scalabrino, la cabeza de Goliat es... La cabeza de Goliat es de Martínez Estrada, el camarada Martínez Estrada. Sí. Que es una historia rara la de... Que también marca un poco el itinerario oligárquico que tienen los comunistas. Provienen de una... Es un lindo engaña pichanga porque... Y ahí donde se relaciona esto quijotesco y la espada y el caballo. Tiene una razón que puede escribir muy bien. Martínez Estrada demuestra que se puede escribir muy bien sin tener la razón. Porque su lectura... La biografía de la Pampa es... sumamente Octavio clásica. Paz decía que se había inspirado, no se había inspirado, que ni sabía, no había leído la biografía de la Pampa, pero su obra, una de sus obras centrales, El laberinto, no me sale ahora. Octavio Paz también era blanco. Obviamente. Es lo mismo que ser blanco en Argentina. No, para nada. En México es ser casi indefectiblemente. Perdón de lo que se esté grabando acá, pero ese puede llegar a ser... Porque igual somos prejuiciosos, porque prácticamente, si nos invitan, iríamos con gustosos a conocer todos los lugares, lo cual es Argentina como México, para como mí, todo ser... Para mí México es el norte de mi patria, así que eso no me siento lejos de México por todo lo demás. Pero más allá de nuestro deseo afanoso de viajar y conocer el mundo y llegar a descubrir que la Tierra es o no es plana, porque hoy día estamos... Contame cuánto dura un día en Tierra del Fuego. Depende de la época, pero en todas las épocas del año, solamente por el hecho de que el día dure tan raramente... Y un libro te dan ganas de suicidarte. Un libro te puede contar como si fuese también un texto de internet. ¿Qué tenemos acá? Lugares, pero no te pueden transmitir directamente la experiencia. Estas son las ediciones que el diario Página 12 sacaba con el papel del diario, un poco un gramaje superior. Y después de una tormenta. Y eran lindas para tenerlas en el bolsillo, pero son muy malas para conservarlas y armar biblioteca con ellas. Aunque rescato de este mismo papel que hacía Página 12, las que eran premiadas por el premio de novela Página 12, que salían cosas muy piolas, que eran aparte de autores publicados por Página 12 expresamente. Aurora Venturini, Las Primas, son cosas que yo las descubrí por esas ediciones. Tiene una editorial importante, tiene una colección de libros. Bueno, acá tenemos del compañero Franz Kafka, Cuentazo en la colonia penitenciaria. Es una suerte de aversión angustiante sobre la pena de muerte y la tortura. Médico de campo para mí es un viaje surrealista, un viaje surrealista inaugural. La inauguración del surrealismo, tan después estudiado y disecado y expuesto por franceses y no tanto,
empieza con este muchachito de Praga. Y bueno, después hay algunas cosas que no he leído también. Igual es un poco un paréntesis, sí. ¿no? Pero no termina lo de... Kafka para mí es un paréntesis único porque no se parece a nada y se quedó en Kafka. O sea, Kafka no tiene escuela, ¿se entiende? Y están sus imitadores o sus inspirados, digamos. Sí. Y entre ellos, ¿qué nos podemos encontrar? Para mí todos hemos sido tocados por Kafka de algún modo, ¿sí? Pero el modo de escribir de este hombre, que además es un modo de escribir muy tupido, estaba todo el tiempo escribiendo Kafka. No sé cómo hacía en la oficina donde trabajaba, llenaría hojas en blanco, pero el modo de escribir casi compulsivo y de ideas agolpadas, siempre atravesadas por el concepto, por la angustia, y siempre acertadas porque son siempre razonadas. Más allá esto del se llama mate, bien argentino. Eso se llama mate. Ahora, se lo contamos a los coreanos en este momento. Que nos ya lo debes saber, se lo traduciendo. vendió. El hombre más famoso del mundo está todo el tiempo tomando mate. Se porta todo mate, se porta el mate y nosotros ya no sabemos qué es el mate. Cuéntenos, coreanos. Esa es una pregunta que quiero hacer. Si la selección argentina obtiene hinchas de a millones en Bangladesh, en la India, ¿cómo puede ser que todavía no vendamos mate en la India o Bangladesh? ¿Cómo puede? Le gusta el té. Perdón, hasta ¿no? el Mundial Argentina no tenía embajada en Bangladesh. Son todos hinchas de Argentina, son 220 millones de tipos. Es más, vas y les vendés carne argentina, si pueden comprarla, pobre gente, van a estar contentísimos. Contentísimos, por lo menos les llevemos la yerba. Les llevemos la yerba. Algo. Claro, Para consumir. por supuesto. Claro, yo estuve con le estuve comentando a ese mambo porque para viajar, pues yo no estaba viajando ahora. Estuve viajando, pero ahora no. Pero sí le estuve tirando para viajar, ¿viste? Por la comida. Sí. El consumo es distinto. Hay otras cosas. Si ponele vos donde vivías en Chile. No, Tierra del Fuego. No vas a decir eso. ¿Y a dónde estás? No, de Tierra del Fuego nunca en Chile. Una mitad sí. Salvo Esa pedacito es que la después... comida del mar. Bueno, pero vamos a cerrar Acá sería carísimo. con José de San Martín, porque toda la vuelta nos termina ahí. Aparte, José San Martín, qué lindo tener algo de José. Vamos a cerrar ahí con el Lectódromo José San Martín. Es una biografía, si no me equivoco. Estos son textos de él, son textos de él. Bueno, yo quiero decir algo. Lee un poco de San Martín. Yo quiero decir algo, yo no le quiero decir compañero a San Martín, me parece irrespetuoso. Yo quiero decir el jefe. El jefe, el verdadero. Para mí es el jefe. San Martín es el jefe. El verdadero proyecto. Y para mí es honroso para la Argentina que el principal referente histórico sea alguien tan virtuoso como José de San Martín. Y digo virtuoso también en el sentido literario, porque según vemos acá que son escritos suyos, a San Martín hay que leerlo con la delectación que brinda cualquier gran escritor. Las cartas de San Martín a sus amigos Guido o Lavalle, sus lugartenientes militares, no solamente son una muestra de su pensamiento político, su visión ideológica, son algo que encima están bien escrito. Que encima son algo bien escrito. Y bellamente escrito. Aquella famosa frase tan usada en memes de peleemos en patas o si no pelearemos en bolas como nuestros hermanos los indios, lo dice mucho más desarrolladamente y muy bellamente en una carta a su compañero y amigo Guido. Luis María Guido. Luis María Guido, lugarteniente creo que es Luis María, no sé si. No, tampoco por ahí estoy por ahí. Eso es parte de la poética argentina. Somos reyes de la batata. Reyes de la batata. A ver. Fruta, cuando no sepas, mandale fruta. Los ingleses tendrán a Kipling, pero Kipling no le puede ganar payando a nadie. Pero ya Charles Darwin dijo de nuestros gauchos que eran superiores a sus campesinos labriegos.